prácticas para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género en el contexto universitario. Algunos de ustedes ya me conocen, soy Diana Antillón, la abogada general del ITAM. Y bueno, para el ITAM es un gusto contar con la presencia de instituciones educativas, organizaciones y asociaciones que nos van a compartir sus valiosas experiencias y conocimientos en este tema tan importante y tan necesario. Cada una de las mesas de diálogo han sido minuciosamente pensadas para obtener el mayor provecho posible que nos permita mejorar nuestro propio protocolo. Agradecemos mucho a todas que nos concedan este espacio de conversación, que sin duda va a ser un gran apoyo y nos permitirá avanzar en la agenda de género de este instituto. Personalmente voy a estar presente en las mesas junto con el resto del público y para mí será un gusto escucharlas a todas. Y bueno, a continuación voy a presentar a la subdirectora de Género, Inclusión y Diversidad del ITAM, la doctora Adriana Ortiz Ortega. Ella es economista y politóloga, especialista en derechos de las mujeres, políticas públicas, violencia de género y producción científica con enfoque de género. Es economista por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestra en economía política por la Universidad de Essex, doctora en ciencia política por la Universidad de Yale, tiene un postdoctorado por la Universidad de Rutgers, es integrante del Sistema Nacional de Investigadores, docente del ITAM, coordinadora de la maestría en políticas públicas del Instituto Universitario y de Investigación Ortega y Gasset, es presidenta de 51% AC, integrante de la red de politólogas de mujeres en plural y de la International Political Science Association. Antes de ceder la palabra a la doctora, quisiera agradecer a la Dirección de Asuntos Estudiantiles a cargo del doctor Horacio de Segel por haber organizado este seminario tan importante para el ITAM. Cedo ahora sí, Adriana, te cedo la palabra. Muchas gracias a todas y bienvenidas. Bueno, una breve presentación y agradecimiento primero que nada a las autoridades del ITAM. ¿Se oye bien? No, me oigo como muy bajito. A ver, vamos a subir. ¿Se oye bien? Se escucha bien, doctora. Muy bien. Primero que nada, un agradecimiento a las autoridades del ITAM por permitir que ocurra este diálogo. Quienes trabajamos en el tema de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que hemos tenido cargos, por ejemplo, en distintas universidades, o que nos hemos vinculado a este tema a través de una práctica profesional, encontramos que traer este tema a las universidades es algo que hacemos con mucho cariño, con mucho interés, porque somos muchas veces profesoras universitarias o hemos sido funcionarias académicas de carrera o estamos muy vinculadas a la práctica universitaria. Sin embargo, realmente poderlo hacer es un enorme reto, porque significa sincronizar marcos internacionales, marcos internacionales, nacionales, experiencias, muchas experiencias que están en curso, cometer errores, porque no todo el mundo es especialista en perspectiva de género. Significa involucrar comunidades académicas de muy diversa índole que tienen una demanda sentida en un contexto social donde la problemática de la violencia de género se manifiesta. Y este es el caso, pues yo diría prácticamente en todas las universidades, no solo en México, sino en el mundo. Entonces, algunas de las instituciones que hoy día van a estar con nosotros, como la Ibero, como el ITAM, el CIDE, la Escuela Libre de Derecho, pues no sé, el Colegio de México, las iremos nombrando a cada una. Nos hemos reunido regularmente a hablar sobre este tema, pero yo creo que hay que tener muchísimos más diálogos. Hay otros diálogos que hacen académicas y con ese espíritu de compartir, de dialogar, porque es un problema que no solamente afecta a las estudiantes o a las administradoras o a las funcionarias académicas o a las autoridades, sino a la sociedad en general. Es necesario poder generar estos espacios de diálogo, porque en realidad de lo que estamos hablando es de un cambio cultural. Y con este espíritu es que invitamos a distintas voces, lo más plural que pudimos, para que el ITAM, en un proceso de revisión de su protocolo, pueda sumarse a este ejercicio. Bueno, vivimos en los tiempos del Zoom, entonces esto quiere decir que en cierta manera es difícil, pero también es fácil, porque la idea es que en cada una de estas mesas donde va a haber panelistas destacadas, estos panelistas conduzcan estas discusiones, se hagan rondas de intervención para que podamos realmente beneficiarnos del conocimiento que se va derivando del trabajo que cada una de estas instituciones va haciendo. Yo, como, digamos, coordinadora general de este Zoom,
que yo espero estemos grabando, ¿verdad? Y podamos luego compartir para poderlo revisar, para poderlo tener con nosotras y nosotros presentes. Estamos buscando generar este espacio, como les digo, de diálogo. Quiere decir que todas las intervenciones que hagan las y los estudiantes, quiere decir que las voces de las profesoras o de las personas que están invitadas van a ser fundamentales para establecer conexiones y un diálogo de cara a una construcción y reconstrucción que yo estimo permanente, porque vamos reconociendo nuevas formas de violencia, por eso surgen nuevos marcos legales para tratar la violencia digital, para tratar muchos tipos de violencia que están vigentes. Entonces, todas sus preguntas son bienvenidas. Algunas notas de logística son estas. Son 3 sesiones que vamos a estar realizando. Cada una de estas sesiones está orientada a buscar un espacio de intercambio. Creo que yo quisiera, si fuera posible, porque además bien que le diga que yo no soy tan experta en todo esto, pero pues voy a hacer mi mejor esfuerzo. Yo les quiero pasar el programa. Yo le quiero pasar el programa a las invitados que tengamos de ese seminario de mejores prácticas, diciendo que estas primeras palabras de bienvenida, que se acaban en 4 minutos y que estoy tratando de aprovechar bien, buscan situar 3 mesas. Una primera donde se va a hablar de la experiencia de la UNAM, de la Ibero y del CONEX. Una segunda para hablar de la experiencia de CIDE, Escuela Libre de Derecho, Fundación Origen y Boston Center, siendo ambas últimas 2 asociaciones que tienen experiencia con el sector privado y con el sector público y con las universidades. Entonces, muy importante que nos compartan esto. Nos parecía que no podía haber un seminario para prevenir de mejores prácticas sin tomar en cuenta los estudios que se hacen en la materia. Por ejemplo, el estudio de discriminación y violencia en universidades, datos, leyes y buenas prácticas que hizo Intersecta. Por ejemplo, la investigación comparativa que hace la doctora Janet Góngora con su servidora sobre los protocolos en México, los protocolos vigentes en México. También que un evento de esta naturaleza requiere la voz de las autoridades, de las asociaciones estudiantiles, para estar presente. Entonces, con esta idea en mente, yo quisiera decirles que la primera mesa la va a coordinar la doctora Francisca Pou, una persona muy querida, profesora de Derecho Constitucional en el Departamento de Derecho. Ella es doctora por la Universidad de Yale, hizo una licenciatura en la Universidad de Pompeu Fabra de Barcelona, es una persona que ha estado trabajando en el ITAM desde 2011 y ha estado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es integrante del Sistema Nacional de Investigadores, hace estudios sobre reforma constitucional y otras formas de cambio constitucional, pero sobre todo yo creo es una persona que tiene un enorme interés en la creación y en el estudio del constitucionalismo, el control de constitucionalidad, el poder judicial y bueno, muchas otras virtudes que tiene la profesora Pou y que me pidió que fuera breve, entonces no la voy a presentar de una manera tan extensiva, pero sí vamos a tener una posibilidad de tener muchas voces en este foro. Yo voy a estar presentando a las moderadoras, quienes a su vez introducirán a las panelistas de su sesión. Otra cosa importante para decirles es que en la primera mesa está invitada la doctora Michelle Gama de la Ibero, efectivamente, pero la doctora Michelle Gama tuvo un bebé, entonces no va a poder estar con nosotros en estos momentos. Le mandamos un enorme saludo y proyectaremos un video que ella ha subido sobre lo que está haciendo la Ibero en términos de igualdad y de violencia de género. Quiero hacer esto lo más informal posible porque realmente el Zoom no permite tener un intercambio como no sea de abierto al público y en estos momentos de otra manera. Entonces, cualquier observación, cualquier comentario que quisieran hacer antes de que inauguremos, pues yo estoy muy lista para oírlo, alguna sugerencia, alguna duda para que pueda yo contestarle a la primera mesa. Bueno, las participaciones están pensadas de 10, máximo 15 minutos durante a lo largo del seminario para que haya sobre todo rondas de intervención. O sea que las panelistas intervienen, tengamos preguntas y volvamos a intervenir, porque en Zoom es muy difícil, muy difícil mantener la atención por periodos prolongados. Entonces, sigamos un poco esta mecánica.
les dejaremos un poco hablar, porque también si quieren hacer una presentación, por ejemplo, en el caso de la UNAM, pensamos que era mejor dejar toda la presentación de 20 minutos, pero esa es un poco la idea. En la medida que puedan ustedes hacer una intervención y buscar preguntas, esto es muy importante para propiciar el diálogo estudiantil. Francisca, muchas gracias por haber aceptado moderar la primera mesa. Te dejo, por favor, te pido que enciendas tu micrófono. Y aquí estoy muy atenta de ustedes, siguiendo todo. Voy a apagar mi cámara cuando yo no esté en la mesa como para no distraer, ¿verdad? Muchas gracias, al contrario, gracias por la invitación. Yo también estoy muy, no sé, muy emocionada y positiva respecto de, ¿no?, de todo lo que podamos mutuamente pues aprender, ¿no?, y enriquecer experiencias sobre temas que no son fáciles, que están en construcción, donde no tenemos recetas garantizadas. Y os quiero dar las gracias a las participantes de esta primera mesa que yo coordinaré por haber hecho el espacio, ¿no?, en unas agendas que a estas alturas del año están medio imposibles. Voy a ser muy breve en las presentaciones para poder, ¿no?, tener todo el tiempo que podamos para la discusión. Mónica González Contró, casi no necesitas presentación, exalumna nuestra, doctora por la Autónoma de Madrid, con una trayectoria impresionante en materia de derechos humanos, abogada general de la UNAM desde hace ya varios años. Para nosotros es un honor que estés aquí, Mónica, y que nos cuentes un poco pues, lo que habéis estado haciendo en la UNAM. También entiendo que está, ya te veo, Anel Tagle, sí, que eres subdirectora en la oficina de la abogada, entiendo, y también has trabajado muy de cerca el tema, también especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Te agradezco mucho también que estés aquí hoy con nosotros. Michelle Gama, que nos va a mandar su vídeo, que me parece una gran, ¿no?, una gran manera de estar aquí, incluso con dificultades. Ella es maestra y doctora en literatura comparada, con una grandísima experiencia también en el ámbito educativo, periodístico, y obviamente la experiencia de la Ibero es una experiencia muy importante también de la que estaremos ¿no?, atentas, porque creo que se puede aprender muchísimo. Y finalmente tenemos con nosotros a María de la Paz López Barajas. Ella también tiene una trayectoria muy larga de asesoría en organismos nacionales e internacionales. Entiendo que has trabajado mucho históricamente con cosas de mujeres, y ahora es asesora de género en el Colmex, ¿no?, que es un poco la experiencia en la que nos centraríamos hoy. Fundadora de LIDES, Liderazgo, Igualdad y Desarrollo Sostenible. También me parece un lujo poder contar con tus puntos de vista. La idea es, dado que no tenemos mucho tiempo y las intervenciones iniciales deberían ser de unos 15 minutos, obviamente son totalmente libres, pero como ven, un poco la idea del seminario es tratar de identificar, ¿no?, siempre hay puntos particularmente críticos a la hora de construir normatividad, instituciones, vínculos comunitarios. Los protocolos siempre tienen como una serie de nudos, no sé si están de acuerdo conmigo, o sea, cómo definir el ámbito de aplicación, ¿no?, personal, territorial, cómo tratar el asunto de la confidencialidad, cómo tratar el asunto del debido proceso, cómo tratar, ¿no?, cómo combinar lo preventivo con lo reactivo. Entonces, evidentemente son súper libres de explicarnos lo que quieran explicarnos, porque cualquier cosa va a ser útil, pero de pronto, dado el tiempo, si ustedes tienen, como ya saben, grandes focos verdes o grandes focos rojos, ¿no?, de cosas que en sus instituciones les parezca que valga la pena destacar, pues creo que sería como muy útil, ¿no?, ponerlo sobre la mesa y trabar desde ahí la conversación. Pero bueno, les doy finalmente ya por fin la palabra. Mónica, si quieren seguimos el orden del programa. Tenéis la palabra vosotras dos. Muchas gracias por estar. Pues muchísimas gracias de verdad por esta invitación. Muchas gracias a Litam, a Adriana, ¿no?, una querida amiga y colega, y para mí además pues es un placer estar en esta mesa con Chispa, una queridísima amiga. Nos conocemos desde hace mucho tiempo y bueno, pues coincidimos en varios espacios, y pues desde luego compartir esta mesa pues con mujeres
admiradas y muy comprometidas en el tema de la lucha contra la violencia de género. Yo traigo una pequeña presentación. Anel y yo vamos a hablar sobre la experiencia del protocolo de la UNAM. Me parece muy acertado lo que dijo la doctora Pou. No hay recetas, estamos en ensayo y error. Desde luego nosotros vamos a contar una experiencia que tenemos de 4 años que justamente aborda estos puntos y desde luego, bueno, pues hay muchos retos, muchas interrogantes, muchas discusiones que hacer. Es un tema muy complejo por la normalización que tenemos de conductas que constituyen violencia de género, sobre la dificultad para enfrentarlo, la dificultad en la atención, pues desde luego hay muchos puntos de vista, pero esto que nosotros vamos a compartir es una experiencia de 4 años que además está viviendo un momento muy importante dentro de la UNAM, porque pues como voy a exponer, hubo unas reformas normativas que nos colocan en una situación distinta respecto, bueno, del Tribunal Universitario, de la Defensoría de los Derechos Universitarios, como les voy a explicar con más detenimiento, de tal manera que pues, esto tiene que ver con una experiencia que se retoma para mejorar, ¿no? Y atender los grandísimos retos que todavía tenemos. Entonces, no quiero que se vea esto como una presentación triunfalista, todo lo contrario, sino como, pues, aquí yo voy a poner aprendizajes y perspectivas, y Anel va a abordar una parte que para nosotros es muy importante, que es el informe de los 4 años del protocolo, porque es una de las cuestiones orales, ¿no? Entonces, voy a hablar simplemente primero, explicar cómo está pensado este protocolo y cuál es el balance a 4 años, ¿no? Entonces, el protocolo surge precisamente con el fundamento jurídico. La UNAM, al estar dotada de autonomía, tiene capacidad autonormativa. Y entonces surge con un acuerdo del rector que tiene un carácter ¿no? vinculante, un carácter normativo, en donde se establecen las políticas institucionales para la prevención, atención, sanción y erradicación de casos de violencia de género. Fue publicado en agosto del 2016 en el contexto de la adhesión de la UNAM a la plataforma He4She de ONU Mujeres, como uno de los compromisos para la igualdad, entendiendo que la agenda para la igualdad de género es muchísimo más amplia, pero una parte indispensable es precisamente la atención a estos casos. Y de este fundamento jurídico que se publica en la Gaceta de la UNAM, surge una primera versión del protocolo en septiembre de 2016, ¿no? Pocos días después de que saliera este acuerdo, y una segunda versión del protocolo que fue resultado de una revisión que tuvo muchos ingredientes, ¿no? Para su modificación. Entonces, bueno, ¿cuál es el contexto detrás de la política? Hay un impacto simbólico. Esto quiere decir, es muy importante decir que no es que no se sancionaran las violencias antes de la publicación del protocolo, sino que pues no había esta diferencia específica en relación con la atención a casos de violencia de género. Entonces, el impacto simbólico, pues es un reconocimiento de la problemática, el primer reconocimiento, y después además como una prioridad, que esto es muy importante, reconocer que nos está pasando. A veces esto da miedo y que es un reto, y que pues es un reto difícil de afrontar, pero que tenemos, y que va a tener muchas críticas, pero que tenemos que aventurarnos, ¿no? El reconocimiento de las necesidades diferenciadas de las personas en situación de víctima respecto de otro tipo de violencias que se podían denunciar en la universidad, robo, acoso escolar, en fin, acoso laboral, en fin, cualquier tipo de violencia, y la corresponsabilidad como elemento esencial de la eliminación de la violencia. Y el impacto operativo tiene que ver con un tratamiento diferenciado y especializado de los casos de violencia de género, es decir, se fue especializando cada vez más el tratamiento, la profesionalización de las y los operadores jurídicos de los procedimientos, y la atención integral a las personas en situación de víctima, incluyendo el acceso a servicios psicológicos y mecanismos de justicia restaurativa, ¿no? Que esto no existía antes en el subsistema jurídico, entonces se incorporó a psicólogas, abogadas especialistas en violencia de género, y se hizo todo un área de procedimientos alternativos. ¿Cuáles son los ámbitos de aplicación? Una de las preguntas que hacía Gisca. En el ámbito material son acciones, conductas o omisiones que generen daño, sufrimiento, angustia, dolor e inclusive la muerte de una persona como consecuencia de género. Se optó por no tipificar, digamos, conductas o describir conductas concretas, sino hacer una definición mucho más amplia.
El ámbito personal es un ámbito que atiende a todas las diversidades sexogenéricas, ¿no? Mujeres, niñas, comunidad LGBTI, comunidad queer, otros grupos, que por no cumplir con los roles estereotipos derivados de la construcción cisgénero heterosexual sufran violencia, es decir, no solo de mujeres, aunque vamos a decir, y Anel lo va a explicar muy bien, que las principales destinatarias son las mujeres, es decir, más del 95% de quienes presentan denuncias son mujeres. El ámbito espacial, que siempre la gran pregunta, son actos ocurridos en las instalaciones universitarias, pero también aquellos ocurridos en espacios distintos a los recintos institucionales, siempre y cuando, y este requisito, intervenga una persona integrante de la comunidad universitaria que vulnere la legislación universitaria, es decir, nuestro código de ética, nuestro estatuto general, y se derive de una relación académica, laboral o análoga, ¿no? Entonces, la construcción de este puente en la argumentación en los casos es muy importante, ¿no? Y en la temporalidad no hay plazo para la presentación de las denuncias, pero siempre se exhorta a la comunidad para que se presente lo antes posible la queja a fin de que podamos articular adecuadamente las actas y tengamos elementos para sostener una sanción en su caso. El protocolo contempla tres etapas, ¿no? Un primer contacto que es la orientación. En esta, además de dar contención psicológica, cuando así lo requiere la persona que está levantando el acta, se pueden también adoptar medidas urgentes de protección, y esto es, o sea, puede ser el cambio de grupo del agresor, un exhorto a que, para que no se acerque a la víctima, en fin, que no prejuzga sobre el fondo del asunto, pero que pretende resguardar la integridad de la persona que está denunciando. La segunda etapa sea la presentación de la queja. En caso de que haya una conducta que pueda constituir delito, se da acompañamiento al Ministerio Público, si así se lo decide la víctima, y si se verifica el procedimiento alternativo o formal, dependiendo de lo que quiera precisamente la persona que denuncia. Y en la siguiente etapa, pues se da un monitoreo de la situación emocional de la persona en situación de víctima y el seguimiento del cumplimiento de la resolución, ¿no? Bueno, los retos los voy a mencionar muy rápido porque son y han sido de todo tipo, sociales, culturales, ideológicos, ¿no? La normalización de la violencia, epistemológico, qué se entiende, ¿no? Y cómo se construye con la violencia, que lo explicará también Anel, normativos, estructurales, metodológicos y económicos, ¿no? En el sentido de toda la estructura que se requería para la creación ¿no? de la atención. Nosotros clasificamos para fines estadísticos la violencia de acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ya lo detallará Anel, ¿no? ¿Y qué pasa 4 años del protocolo? Aún con todos los retos y con todos, pues, ¿no? los cuestionamientos que pueda haber, tenemos un aumento de la cultura de la denuncia, un equipo interdisciplinario en la unidad de atención a denuncias, ¿no? Que se ha ido consolidando, ahorita son casi 30 personas, amplia narrativa de las víctimas en las actas, que ha sido muy importante para precisamente el siguiente punto, que son los informes y la normatividad universitaria, ¿no? Ahora, Anel lo va a detallar, pero hasta el momento, en estos 4 años, y va a ser el comparativo, tenemos 1.500, casi 1.500 quejas presentadas, con un 76% de casos sancionados, ¿no? Luego, pues los avances también, pues es la concentración del registro, la colaboración interdisciplinaria con distintas entidades de la misma UNAM especializadas y, bueno, pues identificación de áreas de oportunidad, ¿no? Y finalmente, pues las modificaciones estructurales, para no pasarme del tiempo, que ha sufrido, que empezaron el año pasado, pero que ya están la normatividad universitaria se aprueba por el Consejo Universitario en el caso de la UNAM, ¿no? Entonces, un hito en la historia de la UNAM es que el 28 de febrero de este año se crea la primera coordinación de igualdad de género en la UNAM, que es una coordinación que está a nivel de staff del rector, es decir, depende directamente de rectoría y se encarga de transversalizar las políticas de género. Esto también es un proceso en formación muy interesante. Ahorita, por ejemplo, ya el rector con todos los directores, directoras y funcionarios de la universidad, tomamos un curso de violencia, de igualdad de género y de atención a la violencia organizado precisamente por la CIU. También las comisiones internas de equidad de género, que estas están en cada una de las escuelas y facultades de la UNAM, pues también a partir de la creación de la CIU se está haciendo obligatorio que se creen y se establecen ciertos lineamientos para su funcionamiento.
En enero de 2020 también, antes la unidad de atención a denuncias que se creó con las plazas existentes en la Oficina de la Abogacía General y estaba integrada por unas 20 personas, se crearon 8 unidades desconcentradas para atender. La UNAM tiene muchos campus fuera de Ciudad Universitaria, tiene también planteles del bachillerato, y entonces se crearon 8 unidades más formadas por esta dupla de psicóloga y abogada, y la unidad de atención a denuncias, que antes dependía de la Oficina de la Abogacía General, que es parte del equipo del rector, se trasladó a la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención a la Violencia de Género, que también tiene la característica, se encargaba tenía el mandato de defender los derechos universitarios, pero se reforma precisamente el Estatuto de la Defensoría para darle esta atribución con, digamos, la gran ventaja de que la Defensoría tiene autonomía porque no forma parte, digamos, de la Administración Central, sino que es electa la persona titular por la Comisión de Legislación del Consejo Universitario. Entonces tiene autonomía y esto da un nivel pues mucho mayor de confianza y de operatividad. Y en el Tribunal Universitario se aumentó el número de personas para obtener la paridad de género. Ahora tenemos 4 vocales, 2 hombres y 2 mujeres, y 2 de ellas con el mandato específico de ser expertas en derechos humanos o paridad o igualdad de género. Entonces, bueno, hasta aquí yo, muchas gracias y dejo la palabra a Nel. Perfecto, muchas gracias, Moni. Voy a compartir igual mi pantalla para que podamos ver la presentación. La segunda parte de nuestra exposición va a referirse a la creación y el diseño de los informes que dan cuenta sobre los resultados de la implementación del protocolo para la atención a casos de violencia de género dentro de la universidad. Y yo voy a hacer referencia a 4 puntos esenciales. Uno, principalmente referido a los informes como estos indicadores que nos permiten hacer mediciones sobre la implementación de las políticas públicas. 2, los registros únicos que nos han permitido la elaboración de los informes, su estructura y finalmente los resultados a partir de su elaboración y por supuesto la implementación de este instrumento. Primero decir que pues la realización de estos informes como indicadores han sido señaladas como herramientas importantes para la verificación, validación y monitoreo de todas las acciones que se realicen en materia de género por diferentes sistemas de protección de derechos humanos y específicamente de los derechos a una vida libre de violencia. Específicamente me refiero al Sistema Universal de Derechos Humanos con la CEDAW, que si bien ahí no se especifica una obligación, sí lo desarrolla más adelante en sus observaciones generales, principalmente la observación general número 9, 19, 28 y 35. Y lo ha hecho de manera evolutiva. Primero señalando que bueno, este tipo de instrumentos es importante desarrollarlos para verificar primero la situación de las mujeres en los diferentes espacios. Luego hace un adelanto y señala que además de tener esta información es importante empezar a desglosar este tipo de datos a partir del sexo de las personas. Y en su observación general 35, ya de manera muchísimo más desagregada, señala que además se tiene que observar, por ejemplo, el tipo de violencia, las relaciones en las que se está realizando este tipo de acciones, las características sociodemográficas de las personas, entre otras. En el caso del sistema interamericano, la Convención Belém do Pará sí establece una obligación específica y señala que este tipo de instrumentos van a ser importantes para verificar las causas, consecuencias y frecuencia de la violencia. Y muy recientemente, en 2018, la Comisión Interamericana emitió un informe sobre políticas públicas en materia de derechos humanos y hay un apartado específico para casos de violencia de género. Y ahí adelanta que pues, las estadísticas, además de fungir como un indicador de monitoreo, también deben permitir la formulación de políticas adecuadas para la atención de este tipo de violencia. En ese mismo sentido, se establecen obligaciones en la declaración y la plataforma de la acción de Beijing, y a partir de este panorama general, desde la Oficina de la Abogacía General y la UNAM, se decidió estructurar justamente un informe que permitiera sí fungir como un indicador de
la valoración sistemática y objetiva del diseño de la implementación de este protocolo como monitoreo, pero también como un instrumento de transparencia proactiva que permita dar cuenta de todas las acciones y el efecto de las actuaciones de las autoridades universitarias en la atención de este tipo de casos. De igual forma, se ha buscado a partir de este insumo generar datos que puedan ser a partir de un marco teórico, metodológico, homólogo, que sean comparables con otro tipo de datos a nivel nacional o en algún futuro pues con otras instituciones educativas. Y también ha servido como un instrumento que da luz sobre el camino que debe continuar esta política pública, los sectores más problemáticos o en donde necesitamos adoptar otro tipo de estrategias para disminuir este tipo de conductas de violencia de género. A partir de este marco es que desarrollamos desde la Oficina de la Abogacía General con apoyo de una facilitadora que tiene conocimientos en estadística con perspectiva de género, que eso también es muy importante, un registro único de datos. Es decir, una base estadística que concentra, independientemente de dónde se presenten las quejas de violencia de género, pues datos sobre la identificación de las personas, tanto de la persona que presenta la queja como de la persona que se señala presunta responsable, datos generales del acta, cuándo se presenta el acta, cuándo se vivió el primer acto de violencia de género, el último acto de violencia de género, datos sociodemográficos, tipos y relaciones, vínculos dentro de estas relaciones, tipos de violencia, circunstancias de realización de la violencia, justamente a partir pues de la posibilidad y la competencia que tiene la universidad para conocer casos que sucedan fuera de las instalaciones universitarias. También ahí se registran las autoridades que conocen de los casos, procedimientos, resoluciones y otro tipo de medidas que van acompañando este tipo de actuaciones y atención. Para realizar este registro único, de igual forma se elaboró un manual que sirve, es una guía de codificación que permite dar cuenta de a qué se refiere cada una de las variables, porque algo importante de la construcción de este tipo de bases es que no contenga ningún dato confidencial, dato sensible, datos personales que puedan hacer identificables a las personas en observancia pues, a la obligación que se tiene para proteger justamente este tipo de información. Respecto a la estructura del informe, se ha planteado también una nota metodológica que es de carácter público. Esta nota metodológica trata de dar también luz sobre cómo es que se configura, cuál es, digamos, pues el trasfondo de hacer esta división, cuáles son los criterios que se han ido adoptando y modificando a lo largo también de la implementación, como se ha podido dar cómo nos hemos podido dar cuenta probablemente de que a veces también la legislación no alcanza y entonces tenemos que empezar a adecuar otro tipo de acciones que, si bien no están normativamente explícitas, pues son importantes metodológicamente observarlas para dar luz sobre el tipo de conductas que se están reportando. Entonces, en esta nota metodológica hacemos 3 consideraciones principalmente. La primera es que este informe surge de la información proporcionada de las actas de hechos presentadas por las personas en situación de víctima, de los oficios y resolutivos pues que cubren este tipo de actas de hechos, de los expedientes administrativos y también de la información proporcionada por todas las oficinas jurídicas que dan atención al caso. Respecto a los tipos de violencia, y más adelante lo voy a decir con mayor precisión, como ya adelantaba la abogada general, se construye una tipología para visibilizar la violencia dentro de la universidad a partir de las narraciones de las personas que presentan una queja y en el marco específicamente de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que también está construida para que pueda ser comparable con otro tipo de instrumentos. Es importante aquí señalar que, de hecho, antes de febrero del 2020, que vive una modificación muy importante el Estatuto General, no se reconocía la violencia de género explícitamente en la normativa universitaria. A partir de febrero del 2020 ya se reconoce como una causa especialmente grave de responsabilidad y entonces esta tipología
permite más bien transmitir e informar de manera metodológica cuáles son las conductas que se están reportando, pero no implicaba una sanción a partir de las mismas en el cuerpo de las resoluciones de la universidad en casos de violencia de género. Y finalmente, que el informe se construye a partir de 2 indicadores. Los datos sociodemográficos, tipos de violencia y las relaciones se construyen a partir de los datos proporcionados por las personas en situación de víctima, mientras que los procedimientos, dado que la normativa universitaria así lo establece, se inician a partir de la adscripción o la calidad de las personas que tengan en la universidad, pues se construye a partir de las personas presuntas responsables. Entonces, bueno, el informe se construye prácticamente en 4 secciones. La primera sección con datos sociodemográficos, que ya señalaba, se obtienen a partir de los datos del acta de queja, pero también se elaboró un formato 1 o único, también se le llama así, en donde se solicita información, por ejemplo, sobre su edad, sobre su situación socioeconómica, sobre, por ejemplo, la percepción de pertenecer a un grupo étnico, sobre la nacionalidad, es decir, estos elementos que nos podrían dar luz también de la interseccionalidad que pudiera tener la violencia que están viviendo en ese momento. Luego hay una sección que se refiere a las relaciones de las personas en situación de víctima con las personas agresoras. Decir aquí que no existe como tal un instrumento en la universidad que nos diga que así se componen, más bien se hizo también como parte de un ejercicio metodológico a partir de las funciones esenciales que tiene la universidad, y ahí se destacan principalmente 3, personal, laboral, académica, y después la vinculación entre 2 o más de estas. Como puede verse, personal y académica, personal y laboral, laboral y académico, y dentro de cada una, pues distintos vínculos. Por ejemplo, en la personal puede estar el vínculo de pareja, de expareja, de amistad. En una relación laboral puede ser en donde la persona que señala la conducta violenta sea trabajadora frente a un superior jerárquico o de manera inversa. En el caso académico puede ser profesor-alumno, alumno-profesora, alumna-profesor y todas las combinaciones que puedan derivarse de esta. Bueno, respecto al tercer apartado del informe, nos referimos a los tipos de violencia de género. Ya señalábamos, retomamos principalmente las conductas establecidas en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Recientemente, pues la violencia digital, aunque no estaba considerada como en el protocolo se estableció de manera genérica que se iban a atender casos de violencia de género, pues en realidad lo que se hace es una construcción a partir de una argumentación que identifique elementos que deriven de esta categoría en particular. Entonces, en realidad ya se atendía incluso antes de que la ley general lo contemplara. De igual forma, hay algunas conductas que se retoman del Código Penal Federal, especialmente para aquellos delitos como el caso de violaciones o el abuso sexual, y otras que no necesariamente están en los instrumentos internacionales. Por ejemplo, pensemos en el 2016, el sexting no consensuado. De hecho, es una conducta que no estaba considerada y que se hablaba poco, recientemente se ha retomado, pero justamente ante la implementación de este protocolo y como parte de la experiencia, pues se evidenció que era una conducta muy frecuente dentro de la universidad reportada y en ese marco es que se justifica su inclusión. Rápido, respecto a los datos que se han tenido a lo largo de estos 4 años, bueno, se han emitido 4 informes de manera anual. Recientemente se publicó el informe de 2020 y en este informe, durante estos 4 años, se presentan pues justamente la evidencia de un aumento exponencial de quejas en estos 4 años, 1.486 quejas frente a un estudio que había realizado la Oficina de la Abogacía General en los 13 años previos a la implementación del protocolo, del 2003 al 2016, en donde solamente habíamos registrado e identificado a partir de la relatoría 396 quejas. Es decir, hay un incremento del 1.200% a partir pues, de toda esta política que impulsa la universidad en materia de atención.
Luego, de manera comparada, esta ya la presentaba la abogada general, pero nos parece como súper importante ver cómo en el primer año se presentan 234 quejas y pues no ha parado de aumentar esta cifra. De hecho, este último año es más del doble, incluso 100, digamos, si podríamos decir 100 quejas más que el año anterior. En el caso del sexo de las personas que presentan una queja, este dato coincide con otro tipo de, digamos, pues otro tipo de instrumentos que también han medido la violencia de género a nivel nacional o en otros lugares. A nivel general, más del 95% han sido presentadas por mujeres, y las personas identificadas como presuntas agresoras de igual forma coinciden con otro tipo de datos, en donde más del 95% también han sido vinculados con varones. Rápido en las relaciones que ya habíamos presentado, las principales y que han coincidido a lo largo de estos 4 años, cada círculo representa cada año de los informes presentados, particularmente han sido personal y académica, y específicamente uno de los temas recurrentes y que ha preocupado y que nos ha permitido visibilizar es que fundamentalmente las violencias se ha presentado entre el alumnado en contra de las alumnas, y específicamente en relaciones de pareja y de expareja. Respecto a los tipos de violencia, igual el principal indicador, más del 50% y hasta el 76% ha sido la violencia sexual, seguida de la violencia psicológica entre un 29% y 40%, y de manera ambivalente e intercambiable en estos 4 años han estado confluyendo la violencia física y el acoso sin ninguna connotación sexual. ¿Cuál ha sido el cierre o la resolución de los procedimientos iniciados a partir de estas quejas? El 77% ha sido sancionado con alguna de las determinaciones formales establecidas en la legislación universitaria, que puede ir desde una amonestación, suspensión, expulsión, rescisión laboral, o también puede incluir un acuerdo reparatorio a partir de la justicia restaurativa. Y se han emitido hasta ahora 312 medidas urgentes de protección, y también se han enviado a 19 personas, que no es menor, a grupos reeducativos, que también consideramos que es una práctica que puede transformar y no solamente actuar de manera coercitiva en contra de una persona, sino realmente ejercer una transformación en estas prácticas y conductas. Para solamente cerrar, decir que justamente los informes han dado muchísima luz sobre hacia dónde tiene que continuar la política, no solamente en la atención, sino también en la prevención, y señalar que este insumo busca también ser modelo o instrumento coadyuvante para otras instituciones, para que puedan formular y que en algún futuro podamos tener como justamente esta comparación de resultados. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Me parece interesantísimo el relato sobre cómo habéis conseguido reforzar institucionalidad, ¿no? O sea, crecer la institucionalidad para atender el tema. Muy impresionante, ¿no? En los últimos años, a partir de, ¿no? de algo mucho más. Y Anel, todo lo del... Sí creo que la generación de estadística, todo esto que nos has contado, también me parece súper importante para dejar de ser reactivos y empezar a ser estructurales, ¿no? A todos los efectos que vosotros habéis destacado, ¿no? De diagnóstico, de transparencia, de monitoreo. Entonces, no sé, me ha parecido interesantísimo. También me ha llamado mucho la atención como al principio, Mónica, cómo estáis definiendo todo, ¿no? De una manera como mucho más genérica para tratar de cubrir todos los comportamientos que son relevantes. En fin, no me quiero extender, pero muchas gracias, creo que han salido puntos importantísimos. Le voy a dar la palabra a María de la Paz y después al final vemos el vídeo, ¿les parece? María de la Paz, cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, yo tenía una presentación preparada, pero la verdad, escuchando a Mónica y a Anel, y dadas muchas de las coincidencias que tenemos en el trabajo que se está haciendo en el colegio, digo, guardando los paralelos, porque quiero en primerísimo lugar decir que
el Colegio de México es una institución pequeñita comparada con la UNAM y compleja, quizá más compleja que la UNAM en términos de las comunidades que conforman la institución. Entonces, digamos que voy a pasar a hacer una narrativa, tomé algunas notas de lo que quisiera decir que pueda abonar un poco a la discusión sin repetirnos en esto. Y bueno, debí haber empezado por agradecer muy profundamente a Adriana en primerísimo lugar la oportunidad de compartir aquí con mis colegas de las cuales aprendo muchísimo. Todos los días me encanta ser parte de este grupo. También a las autoridades del ITAM, por supuesto, y por la apertura que tienen a hacer este tipo de diálogos, que sin duda abonan no solamente a la institución que lo promueve, sino también a las instituciones que de alguna u otra manera participamos en este tipo de diálogos. Bueno, decía que hay muchas similitudes. Yo quisiera un poco abonar en el sentido de la propia construcción del protocolo en el Colegio de México, porque nos ha parecido una buena práctica, en el sentido de que buscamos la apropiación de la comunidad como algo, digamos, primordial en la construcción. En el Colegio de México hubo un momento durante el cual se estaba preparando el protocolo que, digamos, hubo un pronunciamiento de la comunidad de alumnas que visibilizaron a través de carteles por todo el espacio común público del Colegio de México lo que se le denominó aquí también pasa, que eran actos de violencia de género sufridos en la institución, algunos quizá más orientados al acoso en general, un poco viéndolo en el sentido que no existe en la legislación, pero que es, digamos, un tipo de acoso similar al laboral, ¿no? De cargas de trabajo, etcétera, y pasando por todos los tipos de violencia que se sufren y que se concatenan cuando se tiene un acto de violencia, ¿no? Psicológica versus un abuso sexual o una tentativa de abuso sexual, etcétera, etcétera. Entonces, frente a esa manifestación que hubo en el Colegio de México, se decidió acelerar el proceso de la elaboración del protocolo y se emitió lo que se le denominó un protocolo transitorio, mucho más sencillo. Se estaba buscando hacer el anclaje normativo. Francisca decía, hablaba de la importancia de la institucionalización y eso fue pues uno de los, digamos, motores en la construcción del protocolo, buscando que tuviera un anclaje institucional, que verdaderamente cuando ocurrieran los datos, pues hubiera mecanismos para resolver los casos. Cuando yo hablaba de la complejidad del protocolo y de la comunidad del colegio, pues tiene que ver con la normatividad interna del propio colegio. Es una AC, que tiene recursos públicos de la Secretaría. De hecho, muchas personas piensan que está sectorizada en la Secretaría de Educación Pública y no lo está. Y por eso, pues tiene una conformación interna que es muy difícil, que es histórica, en donde cada centro pesa mucho, tienen una normatividad interna de decisión sobre todos los casos que violentan la ética, los comportamientos no valorados en la institución, de los cuales no se toleran en la institución. Y el tema del código de ética pues fue como el punto de anclaje, porque en el código de ética pues sí está enunciada la violencia de género y el acoso y el hostigamiento sexual. Entonces, digamos que ese fue como el punto de partida
Y a partir de aquel evento, pues, y estando en proceso la construcción del protocolo, teniendo uno transitorio, pues nos dimos a la tarea de hacer una consulta amplia frente a aquello. Dijimos, bueno, la verdad es que un protocolo en las condiciones en las que va a surgir no va a tener la repercusión que queremos en términos de la prevención. Y ahí querría hilar esto con el tema de la prevención. Uno de los ejes muy importantes que se discutió en el momento de elaboración del protocolo, pues fue precisamente el buscar mecanismos que de alguna manera aseguraran que todo el Colegio de México conocía no solamente del protocolo, sino del significado que tiene la violencia de género, los tipos de violencia que hay, cuáles son las formas en que se puede identificar los casos de violencia, hablar mucho del tema del consentimiento, hablar mucho en la comunidad sobre pues, la normatividad nacional y la internacional, porque una de las cosas que nos percatamos es que muchas veces las comunidades, las instituciones, tienen en el imaginario un tipo de acoso sexual muy estereotipado, ¿no? Tiene determinadas conductas y hay algunas pues, que son irrelevantes y que no tienen por qué constituir ni delito, ni falta administrativa, ni laboral, etc. Entonces, eso como también planteado en la propuesta de prevención, el Colegio de México se hizo acompañar por lo que se denomina el modelo de igualdad de género, en donde hay una serie de actividades, no me voy a detener en eso, pero hay una serie de actividades que se realizan en un área especial del Colegio de México, donde está, digamos, donde se llevan todos los asuntos académicos, con series de cine, coloquios, conferencias, que, digamos, cada vez es como más activo y más participativo de las distintas comunidades del colegio. ¿Cómo se va configurando el protocolo? Bueno, lo primero que hicimos fue una consulta interna y externa muy intensa, en donde tuvimos la fortuna de contar con Mónica González Contró, que a mí me encantó, yo siempre lo digo, Mónica, porque fue una aportación de su parte muy, muy interesante. Es decir, ¿en qué ustedes no se pueden equivocar? Porque nosotras ya pasamos por eso, ¿no? Y eso fue genial. La participación fue amplia de muchos investigadores, investigadoras del colegio, pero también externa en el sentido de personas que han estado trabajando con protocolos de Ley Vero, del CIDE, digamos, tuvimos participación de distintas instituciones, ya con la experiencia que teníamos de haber tenido contacto también por la vía de la NUYES con distintas universidades. Y uno de los elementos quizá también centrales que nos dio como una experiencia para la construcción del protocolo, pues fue sin duda el haber participado en la elaboración, bueno, de hecho ser responsables, porque a mí me tocó esa responsabilidad en el Instituto Nacional de las Mujeres, del protocolo de la Administración Pública Federal. Y no porque haya un comparativo, no se puede comparar una institución académica con lo que ocurre con la Administración Pública Federal, pero sí el proceso de construcción. Digamos que las lecciones aprendidas ahí interno, porque sí, estamos hablando de complejidades para echar a andar un protocolo de esta naturaleza en las instituciones de educación superior. Imagínense ustedes lo que significa hacerlo para todas las entidades y todas las dependencias de la Administración Pública Federal. Es un verdadero galimatías. Y de cómo se buscó el anclaje normativo, la institucionalidad. Y eso, digamos que ya con todas esas participaciones hicimos muchas matrices de cómo había opiniones encontradas y cómo valorar para lograr poner en el protocolo de una manera sencilla todas esas aportaciones que habíamos tenido, bueno, incluso hasta del exministro Cosío, que también nos hizo muy buenas sugerencias. El asunto es que el protocolo se publicó
en junio de 2019 apenas. Tenemos, digamos que, unos meses de aplicación del protocolo. Antes funcionamos con el transitorio. Y el carácter normativo, digamos, que tiene ahora el protocolo, las instancias que se fueron construyendo dentro de la institución, que como digo es muy pequeña, pero sí hay una comisión ejecutiva del protocolo, la unidad jurídica con perspectiva de género, digamos que hay ahí una persona dedicada a eso, las comisiones, las personas de primer contacto, tienen representantes del área académica, del estudiantado y de la comunidad administrativa. Eso le permite a las instancias que de alguna manera gestionan las denuncias, tener representación y darle más confianza a la población sobre lo que va a ocurrir en la resolución de los casos cuando estos ocurren. También, como en la UNAM, tenemos un mecanismo alternativo de solución de los conflictos, que con todas, por supuesto, las propias excepciones, que son muy importantes en materia de violencia contra las mujeres, pero digamos que puede funcionar. Una de las cuestiones, siendo una comunidad tan pequeña, que fue muy importante establecer, es que para poder hacer acompañamiento y dar garantía de que el colegio se iba a involucrar en los casos y hacer acompañamiento, fue la firma de convenios que tenemos con la Secretaría de la Mujer, de las Mujeres en la Ciudad de México. Nos dan acompañamiento con personal de psicología especializado en género y también legal, en el caso de que las víctimas decidan hacer una denuncia de tipo penal, o por lo menos tener toda la información completa de cómo podría hacerse el procedimiento. También trabajamos con una organización que nos ayuda para los casos en donde el mecanismo de solución alternativa de conflicto se pone en marcha para que las personas presuntas agresoras puedan, si así lo decide la víctima, tener un acompañamiento durante un tiempo que está marcado por el propio modelo de atención que tiene este organismo para los agresores, casi todos ellos varones, en su inmensa mayoría que trabajan ahí. Y ya tuvimos algún procedimiento alternativo que se encaminó en ese sentido. Y también compartirles finalmente a ustedes, porque quisiera más bien tener retroalimentación con todas ustedes, que coincido muchísimo con lo que está haciendo la UNAM en términos del impacto simbólico que tiene todo esto de los procedimientos que estamos poniendo en marcha. Es como una puerta de entrada, es como abrir la puerta con un tema muy sentido en la comunidad, pero que nos permite permear a otras áreas que son la causa verdadera, digamos, la causa de lo que estamos observando, ¿no? La falta de compromiso institucional o la falta de reconocimiento de las conductas que se dio en el pasado en todas nuestras instituciones, cómo mandar ese mensaje de las cuestiones que no solamente van en contra de los principios que rigen a una institución, sino que tocan la médula de la desigualdad que vivimos en nuestras instituciones, que va más allá de la desigualdad que vivimos en nuestras instituciones, pero que la institución, haciéndose cargo, puede abonar a que lo que pasa en la institución también de alguna manera se refleje o impacte hacia la sociedad. Es algo que trabajamos en los talleres que se dan en el colegio. Una de las cosas como buena práctica, ya por último, que sí me gustaría cerrar con esto, es decirles que ha habido una preocupación porque la comunidad realmente se apropie de
todo el contenido, no solamente del protocolo, sino de de la normatividad internacional y nacional que tenemos en la materia y de lo que significa tener colaboraciones igualitarias. Tenemos talleres para los distintos centros, pero también para el profesorado y para el área administrativa. Un curso masivo en línea que se preparó ex profeso para esto, en donde se explican todos los conceptos, las violencias, el protocolo mismo, que en un principio fue pensado para el alumnado, de obligatoriedad para el alumnado de primer ingreso, pero que lo hemos venido escalando. Hoy en día, pues no solamente ya está cubierta toda la plantilla de ese protocolo, de ese curso que dura 4 horas para el alumnado, sino que también ya los distintos directores de los centros lo han tomado. Algo que se está trabajando en este momento es con el personal administrativo, que también va muy adelantado. La muestra la puso la presidencia con sus oficinas administrativas, y es un proceso de apropiación del protocolo que pensamos que este carácter simbólico que tiene, el compromiso asumido por toda la comunidad para que los hechos no ocurran, pues puede llegar a tener un impacto que buscamos medir, porque otra de las cuestiones que tiene el protocolo es que considera la evaluación del protocolo una vez que se empiezan a presentar los informes. En este momento estamos construyendo la metodología para la evaluación, y en ese sentido es un protocolo pues que busca ser mejorado en la medida en que se va implementando. Pues yo me detengo aquí para escuchar sus preguntas, reacciones. Muchas gracias, María de la Paz. Me parece que de nuevo han salido puntos importantísimos, ¿no? Y cómo procesos que son importantes en todos los lugares, de pronto en instituciones más pequeñas, ¿no?, se pueden llevar de otra manera que en instituciones muy grandes, ¿no? El punto de la prevención, me parece que, ¿no?, que casi todas podemos estar de acuerdo que es verdaderamente esencial, ¿no? Porque todo, ¿no?, todo lo ex post va a ser siempre necesariamente imperfecto, insuficiente. Entonces me parece que me parece muy interesante también lo que destacaste de tener varias vías, ¿no?, varios procedimientos, varias posibles respuestas para los problemas, y por supuesto el aspecto de la apropiación comunitaria, ¿no? Si no hay apropiación comunitaria, si no hay como una especie, ¿no?, de operación mental, social, ¿no?, diaria, pues el experimento se quedará en eso y no será realmente transformativo, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias, y bueno, y el vínculo con los asuntos más de igualdad en general, ¿no? Eso también me pareció muy importante. Muchas gracias. Adriana, tenemos el vídeo, ¿verdad? Y después para abrir y ¿no?, tener por lo menos 10 minutitos o lo que nos des para preguntas. No, mil gracias. Yo creo que por la parte técnica, por eso me atrevo a hablar tantito. Aquí está el video, pero también decirte, Francisca, que hay una sección de questions and answers, o preguntas y respuestas, donde los estudiantes pueden poner las preguntas. Buenísimo. Porque son como un espacio especial. Entonces, nada más como reforzar esa parte para los estudiantes y garantizarte que aquí está el video. Muy bien, veamos el video y abrimos a preguntas. ¿Les parece? Mi nombre es Michelle Gama y actualmente soy la titular del Comité de Género de la Universidad Iberoamericana. Este Comité de Atención en los Casos de Violencia de Género, también conocido solamente con el nombre de Comité de Género, existe desde 2017 en la Universidad Iberoamericana y es parte del compromiso que la Ibero ha asumido a partir de la emergencia tanto nacional como internacional que existe en los casos y la comunidad cultural que habitamos sobre violencia hacia las mujeres, hacia identidades que no se ciñen al status quo. Por lo que se ha planteado establecer un plan de igualdad que
tiene que ver con varias áreas de nuestra comunidad universitaria, ¿no? Por un lado, en lo académico tenemos el doctorado en estudios críticos de género, tenemos el tema de género como tema transversal en los nuevos planes de estudio, tenemos materias en donde ya se estudia de manera seria, académica, ya profesionalizante la perspectiva de género. Por otro lado, tenemos las políticas institucionales en la que se adscribe este comité y que también existe el programa de incidencia de género e inclusión. Por otro lado, en la Ibero también se apoya el activismo a través de las asociaciones estudiantiles feministas y por otro lado se apoyan también proyectos artísticos y de representación cultural. Todo esto tiene que ver con el compromiso que la Ibero ha asumido para hacerle frente a las desigualdades sociales y la de género no es la excepción. El órgano colegiado, el Comité de Género, que actualmente es el órgano institucional que atiende los casos de violencia de género que se dan dentro de la comunidad en todas sus áreas, ya sea académica, alumnos, alumnas, profesores, profesoras, pero también laboral, administrativa, de servicios, es decir, cualquier trabajadora, trabajador, alumno, alumna, egresado incluso, egresada, que sea parte de nuestra comunidad, puede acercarse al Comité de Género para presentar una queja formal. Y está compuesto el Comité de Género por especialistas en este tema. No es un órgano colegiado de representación, en el que, por ejemplo, hay órganos colegiados en el que hay miembros de diferentes áreas. Este no es el caso, por ser un tema tan delicado, solo somos especialistas en género de diferentes áreas, de diferentes instituciones incluso, ¿no? Tenemos 2 consejeras externas. Actualmente una de ellas es la coordinadora de la maestría de género del Colegio de México y la otra es una activista feminista que también es la jefa de redacción de la revista de la Universidad de la UNAM. Y consejeros internos tenemos académicos especialistas en género de diferentes disciplinas, lo cual hace que el comité tenga una perspectiva intertransdisciplinar y que realmente sea un órgano colegiado que da atención a estos casos. ¿Cómo es el proceso? Bueno, nosotros como comité recibimos directamente las quejas. Esto se hace para evitar que sean múltiples canales de atención a víctimas, ¿no? Directamente con nosotros, a través de un correo electrónico o cuando volvamos a esta nueva normalidad de forma presencial, se llena un formato escrito que echa a andar el proceso. El proceso consiste en una investigación muy a fondo del caso en cuestión. Se llevan a cabo entrevistas, se llevan a cabo diligencias de investigación para después revisar el caso en el pleno del comité, dictaminarlo y posteriormente hacer una recomendación a la autoridad correspondiente para que lleve a cabo la sanción y esta ya sea formativa o punitiva. Les comento que en todos los casos en los que ha habido violencia sexual, desde que nació el comité, se ha separado de su cargo a esa persona, ya sea alumno, profesor, trabajador. Les comento también que hay casos en los que se han dado, por ejemplo, chistes machistas en clase o ejemplos sexistas, en los que la sanción ha sido más bien formativa, ¿no? Se ha mandado más bien a aquella persona a sensibilizarse, a adquirir la competencia de perspectiva de género. En este micrositio van a poder encontrar más información estadística, van a encontrar también el correo electrónico de la Secretaría Técnica. El mío también está abierto a recibir estas quejas y estamos a su disposición para lo que necesiten en temas de género y damos servicio, insisto, a toda la comunidad. Muchas gracias. Pues me parece muy interesante también lo que nos ha contado, el punto de combinar lo que uno hace sobre este tema con lo que uno tiene en los programas de estudio, ¿no? Que Michelle ha puesto de relieve, me parece muy interesante. Creo que ellos también tienen este mecanismo de como un organismo de recepción único. Me parece que es un punto institucional interesante de pensar cómo tenemos, si uno escoge tener una
recepción única, cómo tiene que estar conformada esa, ¿no? Esa primera estafeta para que la gente se sienta con la confianza y tengamos el mayor acceso a la justicia, ¿no? Entre comillas, posible. En fin, muy interesante. Aquí han llegado algunas preguntas, tenemos 20 minutos y déjenme, las leo, las que sean destinatarias directas las toman. Voy a leer unas cuantas porque después el tiempo siempre escasea y ustedes, si quieren, las van respondiendo las que quieran. Y no quiero pasar la oportunidad de hacerles la pregunta, una cosa que dijo María de la Paz de Mónica, se las hago como moderadora a todas también, por si quieren pronunciarse. Dijo María de la Paz que les había servido mucho que Mónica les dijera en qué no se pueden equivocar. Y no sé si ustedes tienen ganas en esta ronda de cierre de decir eso. O sea, si ustedes tuvieran que decir en qué una institución que está en plena revisión, ¿no?, de los mecanismos preliminares que tiene no se puede equivocar, ¿qué dirían ahí, ¿no? Esa sería mi pregunta de moderadora, pero fíjense, aquí tenemos una pregunta para Mónica. ¿Qué recomendación nos podría dar a las estudiantes que queremos luchar por la equidad de género? Una pregunta muy amplia, pero muy inspiradora. Gabriela, hola Gaby, ¿cómo estás? Quisiera preguntar, dice Gabriela, la experiencia de cada una de ustedes en las resistencias para la implementación de los protocolos. La cuestión de las resistencias y cómo las enfrentaron, ¿sí? Un espectador anónimo, antes dice el asunto de instituciones grandes versus pequeñas, sí, que coincido que es muy importante. Después hay una pregunta que plantea, ¿nos podrían contar ambas universidades o todas las universidades? Sí, ambas, porque Michelle no va a poder contestarlo. Un poco más de detalles sobre los talleres y cursos que dan. ¿Quién lo ha diseñado? ¿Su evolución? ¿Cuál es su principal contenido? ¿Cómo ha funcionado el asunto de los talleres? Que coincido que es muy importante. Entonces les doy la palabra en el orden inicial, ¿les parece? Y si tenemos tiempo para otra ronda la hacemos, ahora vemos. Y si no, pues aquí nos quedaremos. Pues muchísimas gracias por las preguntas. La verdad es que sí, muy inspiradora. Pues respecto a la primera pregunta, ¿no?, de María, creo que es muy importante primero ubicar que el contexto normaliza la desigualdad y normaliza la violencia, ¿no? Entonces tenemos que partir de ese punto de partida, porque a veces, ¿no?, pensamos, creo que nos hemos dado cuenta en la experiencia de la UNAM, yo por lo menos como abogada general, que de repente las mujeres pensamos, ¿no?, que el discurso que a nosotras nos parece muy obvio es para todas, para todos muy obvios, y la verdad es que esta sociedad está construida así, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante es eso y construir canales de diálogos con los hombres, ¿no? Porque finalmente la igualdad de género, y en esto ONU Mujeres es muy claro, es una tarea de todas y todos, ¿no? Nosotras tenemos que posicionar, digamos, la agenda, pero sin la colaboración de los varones no será posible, ¿no? Y de repente parece que pues es difícil, ¿no? Pero hay que hacer escuchar nuestra voz, ¿no? Pero nuestra voz de verdad desde el entendimiento, no solamente desde la presión, desde luego que los movimientos estudiantiles ayudan, pero ayuda mucho más el construir un diálogo. Les voy a poner un ejemplo que pasó en la UNAM. De repente alguien decía, pues es que queremos saber, ¿no?, lo que les molesta a las mujeres, ¿no?, en un intento de construir un diálogo. Y yo les contesté, no, es que no es lo que nos molesta, es que vulnera nuestros derechos. Hay una diferencia radical en eso, porque este lenguaje, ¿no?, que muestra toda una forma de ver la violencia de género es que somos hipersensibles. No, es que si un académico está haciendo comentarios misóginos, inhibe el derecho de un estudiante de preguntar. Es que si yo no tengo miedo de encontrarme con un compañero que es mi expareja, pues inhibe mi derecho a educar. Entonces me parece que este mensaje es muy, muy importante. Y sí se los digo a todas, no se callen, hagan oír su voz. Tendemos, ¿no?, y esto es algo que yo he platicado mucho con Chisca, ¿no?, y con otras colegas de un espacio que compartimos, las mujeres en general tenemos poca autoconfianza en lo que opinamos, en lo que sabemos, ¿no? Y eso genera precisamente pues que muchas veces participemos menos, ¿no? Tengan confianza en lo que saben, en lo que son, expresen sus opiniones sin miedo a que puedan ser consideradas o descalificadas, ¿no? Entonces me parece que es muy importante y organícense, ¿no?
organicen espacios de discusión de mujeres entre ustedes, pero también con otros varones para construir puentes, ¿no? Entonces me parece que es una pregunta bien importante porque pues nos las estamos haciendo todas, ¿no? Creo que todas las que estamos aquí nos hacemos esta misma pregunta y en distintas generaciones pues hemos encontrado distintas respuestas. Y con esto contesto también pues el tema de las resistencias, ¿no? Hay una normalización de las conductas y una resistencia, por eso ponemos como ideológica, ¿no? No sé, hay muchas conductas que no se identifican como violencia. Y esto nos hemos dado cuenta porque pues con 1.500 denuncias ustedes se imaginarán que podríamos pensar que ya no algunos profesores, algunos alumnos tendrían muchísimo más cuidado y nos encontramos con cosas que siguen normalizando precisamente esta conducta y de repente con este no entendimiento o esta idea también, ¿no? Por eso la importancia de tender puentes, de, es que son las mujeres radicales, ya llegó, ¿no? La abogada con su rollo de la violencia de género y bla, bla, bla. Y entonces en lugar de lograr un entendimiento, ¿no? Pues logramos una posición políticamente correcta, pero que no hay realmente un cambio de fondo. Y por eso también la importancia de trabajar en la prevención, en la formación y en temas como construcción de nuevas masculinidades, en temas de justicia restaurativa, como, es decir, o sea, la violencia daña el tejido de una sociedad, o sea, de una comunidad, no es que solamente daña a la víctima, es que daña a todas y todos. Entonces creo que es muy importante para no enfrentar pues estas resistencias, pero bueno, efectivamente, pues hay muchas, ¿no? También pues, de todo tipo. Y lo que yo, ya para cerrar, ¿en qué no nos podemos equivocar, no? Y yo pondría como 3 cosas, ¿no? En primer lugar, pues es, o sea, la escucha siempre a la comunidad, ¿no? ¿Qué es lo que están pidiendo, pues la comunidad, ¿no? Sobre todo, pues, entendiendo la asimetría de poder que hay respecto a las estudiantes, o sea, ¿no? Estamos en una posición distinta, aunque las académicas también podemos sufrir violencia de género personal administrativa, pero entendemos que ¿no? El tema de la asimetría de poder juega mucho. Y hay algo que yo, bueno, que insiste mucho ONU Mujeres, precisamente en la mención a He4She, que es el tema, va muy vinculado de generar conversación, o sea, tenemos que hablar de esto, ¿no? Y por eso es muy importante este tema, porque si la comunidad, si no se generan diálogos, si la comunidad no se apropia de los instrumentos, o sea, estos no van a funcionar, se van a quedar ahí muy bonitos. Y la última, que esto fue algo que bueno, comentamos mucho en el Colmex y hemos comentado mucho en otros lados, es que tenemos además que este discurso, encauzarlo, particularmente estoy hablando de los protocolos, a los problemas jurídicos con los que nos podemos enfrentar, porque parte de lo que nosotros nos encontramos es que de repente estaba muy separado, estaba por un lado quienes trabajan en el tema de violencia de género, los grupos feministas, y por otro lado lo jurídico, y no había comunicación. Entonces, esta labor de explicar, por ejemplo, por qué no se puede, en el momento en el que un académico hace un acto de violencia de género, cerrarle la puerta y decirle te vas de la universidad, sino que tenemos que ceñirnos a los procedimientos. Yo lo explicaba mucho, decir, a mí no me preocupa, digamos, lo que podemos hacer adentro. A mí me preocupa que cualquier decisión que tome la universidad de sancionar a cualquiera de sus integrantes se va a tener que defender fuera, en un amparo o en un juicio laboral. Y tenemos que construir suficientemente sólidas las determinaciones para poderlas defender afuera. Y aquí también, esto lo quiero compartir, hemos tenido resoluciones de tribunales muy exitosas que realmente han reconocido el protocolo de la UNAM, ya han reconocido las decisiones con perspectiva de género. Desde luego hemos tenido también lo contrario, pero en general hay un ambiente que posibilita esto y que favorece, pero hacer este diálogo y lograr que la comunidad discuta en relación con la normativa, es decir, no lo que nos gustaría hacer y lo que a lo mejor, sino que centre, y esto es algo que me parece que fue, ha sido muy importante el proceso del protocolo, que estamos discutiendo sobre procedimientos administrativos, sobre las investigaciones, sobre el tribunal universitario, pero ya en el marco, y esto posibilitó las reformas normativas que se dieron en la UNAM, ¿no? Que creo que esto fue importante. Ya, con esto me callo. Anel. Muchas gracias. Yo abonaría a lo que ya comentó Moni.
no nos podemos equivocar en seguir haciendo una decisión, una separación de las políticas de prevención con las políticas de atención y de igual forma en la atención de los casos de violencia de género con esta división tan tajante entre lo restaurativo y lo punitivo, ¿no? Tiene que ser de manera complementaria porque si no justamente vamos a seguir abonando a solamente la exclusión de las personas y a no el trabajo transformador desde las raíces. Y otro punto más que destacaría en esta pregunta, yo diría que el personal especializado para la atención de los casos de violencia de género, bajo un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, ha sido pieza clave en la política institucional que ha implementado la Oficina de la Abogacía General y la universidad, y que ha generado la confianza universitaria de la comunidad y también que ha impulsado su institucionalización y fortalecimiento. Entonces, creo que eso también es muy importante. Respecto a las resistencias, pues me uno completamente. Hemos notado resistencias de todo tipo, internas y externas. Me refiero a externas dentro de la comunidad, que no está involucrada necesariamente con el proyecto, e internas, me refiero, por ejemplo, pues, al subsistema jurídico, incluso que para la oficina fue un reto importante pues, empezar con una campaña muy fuerte de sensibilización y capacitación de manera, digamos, permanente, ¿no? Y que continúan hasta este momento, porque al final van a ser actoras importantes en la tramitación de los casos y bueno, ahí creo que una pieza clave ha sido justamente este acercamiento, la escucha, el diálogo, una forma distinta también de repensar la manera en que podemos especializarlo, y aquí pues la unidad especializada ha sido un factor importante. En cuanto a los talleres, bueno, creo que este tema es muchísimo más amplio. Ojalá tengamos y tenga la oportunidad de escuchar también a la Coordinadora para la Igualdad de Género de la UNAM, que bueno, se acaba de integrar y que justamente viene a fortalecer, homologar y ampliar estas medidas de prevención que pueden estar incorporadas de este tipo de, pues de talleres, de cursos, de mesas, pero mencionar que desde la oficina también se ha tratado de implementar a partir de esta adhesión que se tuvo con ONU Mujeres y la plataforma He4She, para que cada entidad, cada director y directora de su entidad académica y desde las direcciones de administración pudieran reportar de manera continua pues acciones encaminadas justamente a la sensibilización y la prevención de la violencia de género y al impulso de la disminución de las brechas de desigualdad. Y bueno, me adelanto un poquito, este año se trabajó en un curso muy importante por parte de la Oficina de la Abogacía General para el alumnado de nuevo ingreso que permita dar nociones básicas sobre lo que es la violencia de género, que creo que eso también va a ser fundamental para que puedan reconocer y estar alertas de lo que podría constituir un acto de violencia de género y qué pueden hacer ante esa situación. Buenísimo. María de la Paz, adelante. Bueno, yo empezaría por esto último, perdón, que señalaban él, de los cursos. Bueno, el curso en línea masivo, que dura alrededor de 4 horas, fue diseñado conjuntamente con el Colegio de México y el Instituto Nacional de las Mujeres. El Instituto Nacional de las Mujeres tiene un curso parecido para todo el funcionariado público. Y bueno, fue una fórmula que encontramos que digamos que abarataba mucho el costo de invertir en un curso masivo en línea, y lo hicimos adaptándolo, pues por supuesto, a las circunstancias del Colegio de México y el propio protocolo. Hay cursos y talleres que se han estado preparando sobre nuevas masculinidades, igualdad de género, y cerrando con el conocimiento que debe tener toda la población sobre el protocolo. Y con esto también quisiera ligarlo al tema que hablaba, creo que era Anel, de justicia restaurativa, porque pues cada que se presenta un caso, que en el Colegio de México, pues la verdad ha habido todavía pocas denuncias, buscar tener la comunicación directa en el área donde ocurrió
el hecho. Entonces, lo que hicimos para un caso concreto en uno de los centros es ir al centro, convocar a todo el centro, desde el director, la parte administrativa, a todo, para explicar de nuevo de qué se trata todo esto, ¿no? El tema de la igualdad, el tema del respeto, el tema del el consentimiento, el protocolo, cómo funciona, etc. Creo que sirvió mucho porque ahí la comunidad sacó todas las dificultades, diferencias, resistencias. Grupos incluso se pueden, y eso lo vemos continuamente, seguramente en la UNAM lo ven, en todas las instituciones, que muchas veces los casos que ocurren dividen a las propias comunidades, ¿no? Quienes creen y no creen en la víctima. Y algo que ha sido muy, muy útil para nosotras es llevar en esta comunicación la resolución de la Suprema Corte de Justicia, en el sentido de que la Suprema Corte de Justicia se ha pronunciado en partir del hecho de que la víctima está diciendo lo que ocurrió y hay que creerle a la víctima, que no hay que descartarlo de entrada, y todos los criterios que establece la Corte, ¿no? Porque eso le da como también mucha credibilidad ya a las personas que se sienten que pueden juzgar sobre los casos a priori, ¿no? Entonces, eso es algo que trabajamos mucho. Cuando damos los talleres, aquí hay un aspecto normativo que además es prácticamente universal. Partimos, como dijo Anel, de toda la normativa internacional. Trabajamos mucho con mujeres en el Colegio de México. Hacemos ese puente también. Y algo que nos ha parecido muy, muy importante es que estos cursos no se limiten a la comunidad, sino a las personas que tienen una participación en la gestión, en la resolución del protocolo. Por ejemplo, se da un curso de atención a víctimas de primer contacto, aquellas personas que lo único que van a hacer es servir como primer contacto. A diferencia de canalizar por una misma vía, como lo hacen algunas instituciones, en el Colegio de México abrimos el abanico porque es muy difícil negarle a una persona por dónde quiere hacer su queja. No, digamos, normativamente no le puedes impedir que si quiere ir directamente a la comisión ejecutiva del protocolo o quiere ir a la unidad jurídica, le da mucha certidumbre a una presunta víctima recurrir a cualquiera de las instancias pensando que ahí le genera confianza. Y una de las ventanillas, digamos, que abrimos, pues fue la persona de primer contacto, que son personas que son elegidas por la propia comunidad, de las distintas comunidades que conforman a toda la comunidad del colegio, ya sean administrativas, sean del personal docente o del alumnado, y a esas personas que ya es un conjunto y se comunica a la comunidad que pueden recurrir allí para recibir la primera orientación, el primer acercamiento, para el acompañamiento, simple y llanamente acompañamiento a la unidad pertinente. Les hemos dado, se les ha dado un curso de atención primaria a víctimas. Y muy interesante es que incluso personas que no son parte de esa, digamos, de esas personas de esa figura de persona de primer contacto, como es el directivos administrativos o gente que está en la comisión ejecutiva del protocolo, también tomó el curso de manera voluntaria. Eso nos pareció como algo que ya estaba permeando pues el interés genuino de cómo tener la empatía y cómo tener, digamos, el conocimiento mínimo de atención a una víctima de esta naturaleza. Otra de las cuestiones que preguntan es sobre las resistencias. Nosotros creemos que muchas veces esas resistencias, y quizá muchas de ustedes coincidan conmigo, claro que tienen que ver con todo el historial que tenemos y de cómo se dan las relaciones de poder y dónde estamos paradas, pero también en ocasiones, y eso es lo que tenemos que identificar, es desconocimiento. Algo que es muy importante y que lo hemos vivido
es que muchas personas simplemente ignoran todo esto de lo que hemos estado hablando toda esta mañana. Que existe consenso internacional, que son conductas que no se aceptan, que mucha gente las ha normalizado, incluso profesores que han dicho, es que no puedo creer que eso que yo hice, porque lo he hecho, sea algo que no esté permitido. Gente que yo no sé si genuinamente o no, pero reconocerlo en público, creo que de alguna manera, aunque no sean conductas consideradas graves, ¿no? Que todas deberían serlo, pero el conocimiento mismo, ¿no? Va permeando en la comunidad, y esto es muy importante. Y no solamente para las personas que pudieron o que deben reconocer que el trato digno tiene que estar por delante, sino personas que han sido víctimas y que no reconocen los hechos. Entonces, una de las primeras cuestiones que hay que trabajar para las resistencias, creo yo, pues es la divulgación completa. Y una de las cosas que hicimos en el colegio y que quizá pueda ser de utilidad para las instituciones de educación superior es evocar el espíritu de una institución académica, que es el pensamiento crítico. Trabajar con pensamiento crítico diciendo, a ver, estamos en una comunidad en donde las ideas críticas son el punto central del asunto y vayámonos por esa ruta. Entonces, me parece que eso puede ser positivo. Decirles también que yo estoy... habló Mónica de todas estas cuestiones que nos aconsejó muchas más, pero estas eran muy centrales, de la escucha y para la no revictimización también es muy importante la escucha, porque una vez que se aplica la norma y una vez que hay una resolución de la institución, y yo siempre lo comento cuando tengo la oportunidad, lo último que querríamos es que por un evento o por una decisión no del todo bien tomada, vayamos a revictimizar. Lo peor que puede ocurrir es que un agresor, ¿verdad?, sea reinstalado cínicamente, porque eso revictimiza total y absolutamente a la persona que denunció. Y ese es el cuidado que creo que debemos también poner por delante y explicar cuando las personas dicen, bueno, ¿por qué se van por la norma y tal? Tenemos que cambiar las normas, es cierto, no es fácil hacerlo. Para empezar, el Código Penal Federal y algunos de los códigos en los estados no tienen las figuras homologadas. Unos hablan de hostigamiento, otros hablan de acoso, aunque tenemos una ley general de violencia, es general, es de coordinación, no trae la configuración del delito. Entonces, es algo que en la comunidad tenemos que entender qué está pasando. De hecho, ahorita hay una iniciativa que ya pasó por la Cámara de Diputados, que pasó por el Pleno para precisamente empezar a homologar la Ley de Responsabilidades Administrativas con el Código Penal Federal, con la Ley Federal del Trabajo, para que se armonicen esos tipos de violencia. Y finalmente, sí decir que la apropiación no solamente de un protocolo, porque el protocolo es un medio, ¿no? Para trabajar, cómo hacerlo, delegar de alguna manera responsabilidades internas, gestionar las cuestiones, sino la apropiación de que estas conductas son intolerables, pues no nada más creo yo, y con esto cierro, no solamente dependen de la institución, de todo el trabajo interno que hagamos. A mí me parece que estos diálogos, esta forma de comunicarnos de algunas de las instituciones que han estado trabajando en esto ya por un buen tiempo, compartir las buenas prácticas, es también una forma de apropiación de otras comunidades. Y en la medida en que hacemos esa solidaridad para este trabajo,
pues vamos a tener un retorno, ¿verdad?, de ese éxito y esa apropiación que tengan otras instituciones. Pues muchas gracias. Se nos ha acabado el tiempo. Hay algunas preguntas pendientes. Ojalá se puedan retomar en otros paneles. Hay una pregunta por dónde va a estar disponible la grabación. Ahora Adriana nos va a poder orientar. Yo les quiero de corazón agradecer. Yo creo que ha sido increíblemente enriquecedor. O sea, yo he aprendido un montón y bueno, doy las gracias a todas las personas que se han conectado también, a las alumnas, alumnos que han estado aquí. Me ha parecido espectacular esta primera mesa y bueno, nos toca dar paso a las siguientes, pero de verdad, muchísimas gracias y un aplauso de Zoom que no es muy, quizá no, pero de verdad muchas gracias a todas. Con el lenguaje de señas. Sí. Muy bien. Gracias. Gracias. Gracias, muchas gracias.